muy bien. ¿Aquí? Bueno, sí, quizás mejor. De pie. ¿Voy a hacer una prueba sin micrófono? ¿Ustedes me escuchan bien ahora? Entonces, no les importa, en cualquier momento que no me escuchen, por favor me lo dicen y yo recupero el micrófono, pero como me siento más libre. Bien, pues yo quería platicarles un poco esta mañana de cambio climático, que como todo el mundo sabe es una cosa que se inventó en las Naciones Unidas hace 5 años para ganar plata. No, pero en realidad espero convencerlos de que el cambio climático es una realidad que tiene unos impactos muy importantes, unos efectos muy importantes y relevantes para Guatemala. Me quiero limitar un poco a generalidades, quizás tengamos espacio en una discusión ahora o posteriormente de abondar en algunas de las materias, porque efectivamente es un campo muy amplio. Yo quería delimitarme a causas, impactos y adaptación. Hay muchos otros aspectos del cambio climático, como integración, financiamiento, etcétera, pero vamos a empezar por ahí. Bueno, yo quería empezando por definir un poco lo que entendemos por clima, porque muchas veces se confunde clima, el tiempo, la variabilidad climática y el cambio climático. Entonces, estamos claros en que fundamentalmente quien maneja el clima, o sea, la energía que hace funcionar el clima es la energía solar. Bien, entonces, solo hay 3 maneras de que el clima cambie. ¿Qué es? Por una variación orbital de la Tierra, que ha habido, o una intensificación de la actividad solar, por un cambio en la superficie de la Tierra que afecte a su capacidad de absorber la energía o de reflejarla, y también por cambios en composición de la atmósfera. Bien, esos son las 3 factores que pueden hacer variar el clima. Sin embargo, antes, y podemos pasar a la siguiente, quería hacerles ver que no es tan fácil como que llegue la energía de la Tierra, la energía del Sol, perdón, a la Tierra y ya está. Hay un sinnúmero de factores que afectan al clima o al tiempo local en una región del planeta. No espero que ustedes miren todos los detalles que aparecen en esa gráfica, simplemente es para dar una idea de la complejidad del sistema. Antes de continuar, quería recordarles una cosa. Cuando hablamos de clima, podemos usar pocos parámetros, que pueden ser temperatura, precipitación y vientos. Vamos a centrarnos en esos, hay más, pero quizás sean los más obvios y los más inmediatos, los más intuitivos. Cuando hablamos de clima, hablamos del promedio de esas variables a lo largo de años, décadas, más de 3 décadas. Les quiero decir esto porque a veces se confunde lo que es una variabilidad climática con el cambio climático. Hay décadas frías, hay décadas calientes, hay años lluviosos, hay años secos. Pero cuando extrapolamos esas variables, temperatura, precipitación, y hacemos un promedio de más de 3 décadas, entonces tenemos tendencias climáticas que son más fáciles de ver, paradójicamente, a nivel global que a nivel regional. Con regiones me refiero a regiones del planeta, Centroamérica, por ejemplo. Siguiente, por favor. Bien. Entonces habíamos hablado de que quizás podemos volver de todos modos, porque habíamos hablado que un factor que afecta al clima del planeta es la composición de la atmósfera, y nos puede afectar en los 2 sentidos, hacerlo más caliente o más frío. Tenemos aerosoles, que son sustancias que son producidas en muchos casos por la polución humana o por las erupciones volcánicas, que nos enfrían la Tierra porque nos reducen la cantidad de energía solar que nos llega. Pero también tenemos en la atmósfera los gases de efecto invernadero. Estoy seguro de que de una u otra manera han escuchado hablar de ellos. Son bastantes, pero los más importantes son el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno y el vapor de agua. Y también hay otros que tienen una gran importancia, pero si tenemos que reducir o tenemos que concentrarnos en algo, yo diría que nos concentramos en el dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, que tiene la mayor concentración en la atmósfera respecto a los otros, y es un producto normal de cualquier tipo de combustión. El vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, pero su tiempo de residencia en la atmósfera cambia de sitio constantemente, no le hace tener efectos duraderos y no afecta al clima. Va. Siguiente.
Bueno, el efecto invernadero supongo que han oído hablar y es bastante intuitivo saber cómo funciona. Es igual que un invernadero. El invernadero deja pasar la luz solar, calienta el aire dentro, pero no deja escapar el calor. Bien, pues ese es el efecto que tiene el CO2 y los otros gases de efecto invernadero. De hecho, si se estudia el paleoclima, o sea, se estudia la historia del clima de la Tierra, se puede ver una correlación entre la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero y la temperatura media global. Entonces, habíamos dicho que hay, aparte de la composición de la atmósfera, hay otros factores que pueden afectar al clima globalmente, como son la distancia relativa Sol-Tierra o el ángulo en que la Tierra orbita. Eso no ha variado en los últimos cientos miles de años. También puede ser un incremento tremendo de aerosoles por erupciones volcánicas, cosa que tampoco se ha dado en los últimos, en el pasado geológico reciente, aunque sí puntualmente. Ha habido años sin verano, a causa de grandes erupciones volcánicas. La reflectividad o capacidad de absorción de la Tierra tampoco ha variado, está ahora sin embargo variando. ¿Ustedes se acuerdan? Por ejemplo, lo que quiero decir es que cuanto más cielo hay, más refleja, y por lo tanto es un ciclo que contribuye al enfriamiento. Ahora que los cielos nos están desapareciendo, precisamente es un ciclo que nos va a llevar a más calentamiento. Pero bien, en el pasado geológico reciente tampoco ha habido unos grandes cambios en la reflectividad de la Tierra. Lo que sí ha cambiado, y es lo que les quiero enseñar ahora, es la composición de la atmósfera. Y eso nos ha llevado a tener un efecto invernadero incrementado que nos está llevando a un calentamiento global. Bien, entonces vamos a mirar por pasos, y esto que les enseño aquí es basado en registros instrumentales. Estos no son modelos de nada, estos simplemente son temperaturas globales desde 1850 hasta el 2010, registrados por estaciones meteorológicas de todo el mundo desde 1850. ¿Por qué no antes? Porque es que antes apenas si había alguna estación meteorológica. Hay métodos para estimar la temperatura antes de esa época, obviamente, pero aquí nos vamos a restringir a el registro instrumental. Entonces lo que ven son variaciones respecto a la media. Estos son medias globales, recuerden eso porque es importante. No es lo que pasa en un país o en otro, sino que son medias globales. Como toda media global, es un poco, hay que tener en cuenta eso, que estamos hablando de tendencias globales, no de tendencias de lo que va a pasar en una u otra región. Variaciones respecto a la media, negativas en azul y positivas en rojo. ¿Qué nos da? Que al final los años son cada vez más calientes. La línea amarilla simplemente traza una media cada 5 años para dar una idea más clara de la tendencia. Entonces, el registro instrumental nos indica que en los últimos 150 años hemos aumentado globalmente de temperatura casi 1 grado. Y al mismo tiempo, y otra vez, esto es por registro instrumental, recientemente se mide directamente la atmósfera para registros históricos. Ven aquí son los años. Se tiene que recurrir a trocitos de atmósfera, burbujas atrapadas en sedimento, en hielo, perdón. Y ven